Buenos días. ¿Qué más, profe? ¿Cómo ha estado? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, profe Leo, buenos días. Está, ¿Cómo está, buenos días. ingeniero? Buenos días. Bien, señor, ¿y ustedes? Pues bien, bien, sí, señor. Gracias a Dios. Bien. Qué bueno. Estaba preocupado. Yo creí que se iba a aplazar. Hay un problema ahí técnico, pero creo que ya Eso no hay problema. se resolvió sin problema. El profe Leo, parece el presidente de la República, usted sentado, parece a Duque, usted, man, ahí sentado en esa silla. Esa es una silla de esas que tiene brazo hidráulico para el computador, ¿o qué? Esta es una silla presidencial. ¿Sí? Sí, Buenos señor. días, colega. Advertencia, ahí donde se encuentra, difícilmente puede conectarse con nosotros. Bueno, con esas aclaraciones, entonces, colegas, vamos a dar inicio. Le he pedido a la profesora Jenny Paola que nos colabore en el sentido de que ahorita a las 9 de la mañana yo debo retirarme, necesito a las 9 de la mañana, porque tenemos consejo, tenemos que estar junto con el profesor Milson en el Consejo Académico presentando los documentos maestros de la nueva maestría en educación y los documentos soportes de los énfasis en didáctica de las matemáticas y didáctica de la lengua castellana con fines de renovación de registro calificado. Entonces le he pedido al profesor, a la profesora Jenny Paola de que nos grabe la sesión y digamos lo que me colabore en ese sentido. Entonces yo voy a dejar instalado esto y colegas, debo retirarme más adelante. Buenos días. En nombre de la Universidad de la Amazonia, de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Maestría en Ciencias de la Educación, nos hemos reunido hoy, 30 de julio de 2020, para escuchar en sustentación pública al estudiante Uber Mauricio Salas, quien en sustentación pública presentará su informe final de tesis denominado Implementación de un material didáctico tecnológico OVA sobre el aprendizaje de las operaciones básicas con números enteros en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Domingo Savio de Florencia, Caquetá. Tesis dirigida por la magíster Jenny Paola Bonilla Ladino, Jenny Paola Ladino Bonilla, y será escuchada y evaluada por los evaluadores Wilder Bravo Preciado, magíster, Alirio Quesada Salazar, magíster, y el magíster Leonardo Montealegre. Le pediré el favor al profesor, bueno, como no vamos a dar la determinación, la daremos más adelante. En su momento, el concepto que se dará en el día de hoy es de que esta tesis, por ser la segunda ocasión en que se presenta sustentación, será aprobado o no aprobado. Si es aprobado, bien. Si no es aprobado, pues sería una situación muy lamentable, ¿cierto? Porque prácticamente todo el esfuerzo y demás quedaría perdido. Las reglas de juego son las siguientes. El estudiante, al igual que la ocasión anterior, tendrá 30 minutos para hacer la sustentación pública y luego habrá 10 minutos para que los evaluadores realicen las preguntas que crean pertinentes, ¿cierto? Dada la situación expresada al inicio de la sesión, entonces el resultado de la evaluación, el veredicto del jurado, será dado en la medida que el profesor Alirio mire la sustentación, haga las preguntas y junto con los otros dos, con el profesor Wildy y el profesor Leonardo, determinen cuál es
el resultado final de este proceso. Al profesor Wilder, al profesor Leonardo, a la profesora Jenny Paola, agradecerles el aporte, la colaboración, la disposición que siempre me han manifestado para con la maestría y para con la universidad. Al estudiante Uber Mauricio, desearle la mejor de las suertes. Antes de iniciar, pedirles el favor de que revisen los datos que están en el acta de sustentación, si coinciden o no coinciden. Por favor, colegas, revisar nombres, apellidos, título del informe final de tesis. Profe, Sí, señor. sí, señor, el título cambió, ¿sí? Teniendo en cuenta las observaciones que hicieron Sí, los ¿cómo se llama? profesores en la primera sustentación, entonces el Sí. título tuvo un cambio. ¿Cómo se llama? Implementación Sí. de un objeto virtual de aprendizaje. Permítame, yo arreglo de aquí de una vez. Listo. Implementación De un objeto virtual de aprendizaje Sí, señor. sobre la adición y sustracción Sí. de números enteros, ¿De números? Ujú. En estudiantes del grado séptimo Sí. de la institución educativa Domingo Sabio de Florencia Cagueta. O sea, así como está. Sí, señor. Bueno, listo. ¿Hay alguna otra observación? Revisó Uber Mauricio su código estudiantil. Pues el código no lo tengo acá a la mano, profe. Bueno, corrobóreme en eso porque fue. Profesor Pero ya, Wilder, si es tan amable, me regala de dónde es su cédula, si es tan amable. De Florencia, profe, de Florencia. Profesor Leonardo, me De regala. Florencia, sí, igualmente, Florencia. Bueno, ¿números de cédula están bien? Sí. Sí, señor. Wilder está bien. Sí, señor, es correcto. Bueno, colegas, entonces, sin más preámbulos y con esas precisiones, entonces le damos la palabra al estudiante Uber Mauricio para que haga su presentación. En su momento esta acta será enviada para que poco a poco la vayamos firmando porque toca de esa manera. profe, Bueno. me deja observar el código del Sí, estudiante. Y ya tengo que tener a la mano. 16.177 871. Sí, señor, ese es. bueno, listo. Muy bien. Entonces podemos proseguir. Bueno, entonces, ¿listo? Sí, señor. Sigue. Gracias, profe. Bueno, voy a tomar aquí el tiempo. Espérenme un momento para
Listo, ya vamos a iniciar. Entonces, muy buenos días. Mi nombre es Uber Mauricio Durán Salas. Vengo a presentarles mi informe final de tesis, denominado Implementación de un objeto virtual de aprendizaje sobre la adición y sustracción de números enteros en estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Domingo Sabio. Como asesora estuvo conmigo la magíster Gina Paula Ladino Bonilla y vamos a iniciar ya de lleno. Entonces, para el planteamiento del problema, tuvimos en este caso unos síntomas. Estos síntomas se han venido presentando en los últimos años en las diversas pruebas que ha participado Colombia, ¿sí? A nivel de las pruebas PISA. Estas pruebas están organizadas por la OCDE, que busca, de cierta forma, evaluar a los estudiantes cuando salen de la institución, de las instituciones educativas, es decir, cuando terminan su ciclo escolar de básica, secundaria y media, con el objetivo de saber cuáles son los desempeños o cuáles son esas fortalezas para enfrentarse a la vida cotidiana. A partir de ahí, se pudo observar que Colombia obtuvo un promedio puntual, ¿sí? Un porcentaje puntual de 391 puntos, dejándolo 98 puntos por debajo, dejándolo 98 puntos debajo del promedio general de todos los países participantes. Cabe resaltar que los países participantes fueron 79, de los cuales en el cual Colombia obtuvo el puesto 70, y de los que están inscritos, en este caso, a la OCDE, son 35 países, de los cuales Colombia ocupó el último lugar, ¿sí? Entonces ya de ahí tenemos un preámbulo muy llamativo, que nos da a entender que de cierta forma Colombia no se ha desempeñado muy bien en estas pruebas. Es por ello que ocupamos el 60% de los estudiantes están en un nivel 0 y 1, ¿sí? Según la escala que ellos tienen para valorar, donde se supone que las fortalezas o la información que tiene el estudiante para desarrollar cualquier tipo de ejercicios tiene que estar muy directa o muy explícita en cada uno de los enunciados para poder desarrollar. Luego, en el ámbito nacional encontramos las pruebas IFES, las cuales las últimas, en este caso vamos a hablar de las pruebas Saber Noveno, que son los más próximos al grado séptimo, que es en el cual me estoy enfocando. En el año 2017, el municipio de Florencia sacó 331 puntos porcentuales, ¿sí? Es de apuntar que con referencia al Caquetá está 10 puntos por encima, y con referencia a nivel general de Colombia está 5 puntos por encima. Pero el hecho de que estemos por encima no quiere decir que todo esté muy bien. ¿Por qué? Porque el 70% de los estudiantes están en un desempeño mínimo e insuficiente. Esto es preocupante, pues ya que este 70% no solamente fue en el municipio de Florencia, sino que fue en el Caquetá y en los demás, o hablando lo general, en todo Colombia. Entonces ya ahí tenemos otro síntoma muy preocupante. Y ya en el área institucional encontramos la prueba Instruimos. En este caso, desde el año 2017 al año 2019, estas pruebas son contratadas de un ente externo, ¿sí? Por la institución, y se pudo observar que en este lapso de tiempo donde se evaluaban a los estudiantes con temáticas relacionadas a los números enteros, la mayoría de los estudiantes en todo este tiempo alcanzó un valor, o sea, el puntaje máximo que pudo lograr fue del 64,1%, ¿sí? Dejando así en evidencia que la mayoría de los estudiantes en todo este espacio pues perdieron, ya que según el CIE de la institución, pues para poder lograr un desempeño básico se tendría que haber obtenido un 75% de esta prueba. Adicional a ello, para este mismo año, 2019, en el primer periodo, el 22% de los estudiantes lograron un desempeño bajo, ¿sí? Y el 67% de los estudiantes lograron un desempeño, en este caso, básico.
Entonces ya ahí dejan muy evidente de que hay una preocupación, hay que trabajar en ello. Y esto es causa, o una de las causas que se pudo evidenciar, esa la dificultad que tienen los estudiantes para trabajar con los números negativos. Pues por ello diversos autores, como es Pochulú, Juárez y López, Rojas, Ariza, ellos proponen o de cierta forma evidencian en sus investigaciones, evidencian dificultades como por ejemplo operar los signos como si estuvieran en la suma y la resta como si estuvieran multiplicando. En otros también dicen, en este caso, que omitir el signo negativo antes de un signo de agrupación, es decir, no lo tienen en cuenta y por ende pues ya ahí tenemos algunas dificultades. También Roja y Ariza, en este caso nos habla de que hay que tener en cuenta que se tomó mucho tiempo para poder denominar los números naturales, los números enteros en este caso, se tomó bastante tiempo para poderlos establecer. Entonces, es de ahí que también se tome mucho tiempo para que los estudiantes puedan asimilar este tipo de situaciones. Y Iriarte, en este caso, que es en el cual me voy a enfocar en nuestra investigación y compañía, proponen unos obstáculos. Y en este caso, el obstáculo que voy a estar manejando vendría siendo esto, lo real como obstáculo para el aprendizaje de los números enteros, en este caso la adición y la sustracción. Ya otra causa de esta situación es el método de enseñanza que estamos aplicando los docentes al momento de enfrentarnos en el aula de clase, ¿sí? Es decir, es la monotonía, el tablero, o sea, las clases tradicionales han generado en los estudiantes una de desmotivación, por hablarlo así, en que ellos quieran aprender el área, pues no le encuentran el sentido. Es por ello que Fidalgo, en este caso, propone que el docente debe de innovar, tomar las herramientas que tiene a su alrededor y a partir de ellas tratarlas de incursionar en su clase para que éstas sean más amenas para los estudiantes. Y por último, pues ya encontramos las dificultades. En este ya hablaríamos de cierta forma de la comprensión y ejecución de la adición y sustracción de los números enteros, pues generando así una dificultad pues para poderse enfrentar a la vida real o a lo cotidiano. Entonces, a partir de ahí, lo que me motivó es incorporar nuevos escenarios diferentes e innovadores, pero no que sean diversos, sino que sean significativos en el aprendizaje. Es por eso que Triana, en este caso, en el 2016, propone que estos aprendizajes no solamente se tienen que centrar en sacar al estudiante de la monotonía, sino que deben de esas herramientas ser significativas, es decir, el elemento que queramos enseñar sea significativo para el estudiante. Otra de la situación, pues, es la problemática que ya se registró es evidente en los últimos registros de los años anteriores, donde los estudiantes pues presentan dificultades al momento de enfrentarse a los números enteros, en este caso la adición y sustracción. Es de apuntar acá que, por ejemplo, Jiménez dice que en muchas ocasiones la mayoría de estudiantes, aun cuando salen a la universidad, siguen teniendo problemas de suma y resta de números enteros. ¿Por qué? Porque toman la suma y la resta como si se tratase de números naturales. Otra herramienta es que, bueno, lo que se propone acá es dejar una herramienta didáctica para que los docentes puedan utilizarlas. En este caso, los primeros beneficiados van a ser la institución educativa y por ende los estudiantes, generando así, pues si los estudiantes comprenden esta temática, pues van a tener mucha más motivación y van a generar nuevas mejoras para la institución en cuanto a lo académico. Uber, Señor. qué pena, yo lo interrumpo. Le voy a hacer una recomendación muy importante. Sí, señor. Tiene que manejar mejor el tiempo porque si no va a terminar el espacio para que exponga y no hemos llegado a mostrar el producto como tal, lo mismo que sucedió la vez anterior. Listo, profe. Entonces le pido que por favor sea mucho más objetivo
porque lo importante aquí pues recae en toda la exposición desde luego, pero es importante ver el producto final. No nos podemos quedar hoy sin ver el producto. Listo, profe, no hay problema. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, como formulación de problemas tenemos es cómo cualificar el aprendizaje de la adición y sustracción de los números enteros en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Domingo Savio. Para poder llegar a esta pregunta, pues se presentaron una sistematización en la cual me dice a mí, como primera, cómo indagar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la adición y sustracción de números enteros. La otra, cómo construir un objeto virtual de aprendizaje sobre la adición y sustracción de números enteros. Y cuál es el avance en el aprendizaje de la adición y sustracción de números enteros con la implementación de este objeto virtual. Entonces, Bruno, aquí ya hablamos de los antecedentes, para ello se toma a Bruno, a Mas y Rico, y ahora Ted, en este caso, ellos nos hablan de los números enteros, cómo los toman, cómo se enfrentan a esta situación los estudiantes y dan diversas alternativas. Mas y Rico ya toma los textos en España del siglo XVIII y siglo XIX y ve la diversidad en las cuales presentan cada una de estas situaciones. Y ahora Ted, en este caso, propone que esos problemas que traen los estudiantes pues no se vean como errores o dificultades, sino que el docente, a partir de esas dificultades, tenga la iniciativa de incursionar en esto y poder transformar esas dificultades, ¿sí? Es decir, sacar provecho de esas dificultades. Ya en la implementación de las TIC en el aula de matemática, entonces ya nos habla Rúa, Garzón y Jiménez, y aquí ellos desarrollan diversas herramientas tecnológicas y las implementan en el aula de clase mediante unidades didácticas, es decir, toman una unidad didáctica y la transforman mediante la herramienta tecnológica para poder sustentarla. Y ya en el ámbito local, en este caso, ya tomamos de lleno a las compañeras Ladino y Ladino, las dos hermanas, en la cual presentan una tesis que nos evidencia tal cual un proceso significativo de cómo poder implementar un objeto virtual en el aula de clase, ¿sí? Dejando así en evidencia unos buenos resultados. Bueno, entonces el objetivo general es implementar un objeto virtual para cualificar un objeto virtual de aprendizaje para cualificar el proceso de aprendizaje de la adición y sustracción de números enteros en estudiantes del grado séptimo en la institución educativa Domingo Savio. Para ello tenemos conocer el estado actual de los conocimientos previos sobre la adición y sustracción de números enteros en los estudiantes, diseñar un objeto virtual sobre la adición y sustracción de números enteros para aplicarlo en los estudiantes y evaluar el aprendizaje asociado a la adición y sustracción de números enteros a través de la implementación del objeto virtual de aprendizaje. Entonces, eso vendrían siendo como los 3 objetivos específicos para poder abarcar el objetivo general. Ya aquí se plantea una hipótesis y nos dice que la hipótesis se vendría siendo al implementar el objeto virtual referido a la adición y sustracción de números enteros, se cualificará el aprendizaje de los estudiantes al respecto. Y la otra es que al implementar el objeto virtual referido a la adición y sustracción de números enteros, no se cualifica el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa vendría siendo como la primera hipótesis y la hipótesis nula. Bueno, ya aquí hablando desde el marco teórico, como lo veníamos hablando, Bruno propone que los estudiantes no siempre aprenden de la misma forma, pues sabemos que hay diversos tipos de aprendizaje y para ellos destaca en este caso una dimensión abstracta, una dimensión de la recta y una dimensión del contexto para referirse al concepto de número entero. Entonces, cuando estamos hablando de la dimensión abstracta, él hace énfasis o ella hace énfasis en este caso de todo lo simbólico y numérico y las propiedades que tienen en sí para poderlas desarrollar. Cuando hablamos de la dimensión de la recta, pues en este caso ya se centra únicamente en la ubicación, que a cada número le corresponde un punto sobre una recta numérica. Y cuando hablamos ya del contexto, es cómo el concepto de número entero se ve reflejado en nuestra vida real,
en nuestra vida cotidiana. A partir de ahí, hace la relación a cada una de ellas, y en este caso, esto propone que uno puede pasar de la dimensión abstracta a la dimensión de la recta o viceversa, y así sucesivamente con cada una de ellas. Como es fundamental en este proceso la dimensión del contexto, porque lo que queremos buscar es un aprendizaje significativo en el estudiante, entonces a partir de ahí vamos a definir lo que tiene que ver con la fenomenología del concepto de número entero. Entonces, en este caso, contamos con 4 pilares fundamentales, como son los fenómenos físicos, los fenómenos contables, los fenómenos temporales y los fenómenos matemáticos. En este caso, cada uno de ellos cumplen con algunas características y las cuales yo las puedo evidenciar en nuestra vida cotidiana sin ningún inconveniente. Esto lo propone Mas y compañía en el año 2009. Bueno, entonces, ya hablando aquí del marco teórico en los obstáculos y dificultades en el aprendizaje de número entero, hay que hacer una mirada aproximada del proceso histórico que ha tenido. Pues bien sabemos que tomó desde el siglo V hasta el siglo XIX para que se tomaran en cuenta de lleno y se valoraran como número tal cual como lo vemos hoy. El concepto de número entero quiere decir que tuvo un proceso muy largo. Este proceso me permite a mí evidenciar que el componente que estoy trabajando, el objeto matemático que estoy trabajando, pues ha tenido un recorrido muy extenso para que se puedan tomar o que se puedan tener en cuenta en este proceso. Y ya que hablamos de lleno, que es lo fundamental y en lo cual nos vamos a centrar, teniendo en cuenta lo anterior de Bruno, ya el obstáculo y las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la adición y sustracción. Para ello, Iriarte en 1991 propone lo real como obstáculo. Pues bien sabemos que los estudiantes ya vienen con la noción de número natural, que es la representación de todo lo que está a nuestro alrededor, es como cuantificar todo lo que vemos, lo que tocamos, y ya aquí eso real hace que se obstaculice en la noción de número entero, ya que los números naturales, ves que los números negativos para ellos se les dificulta. Entonces, a partir de eso, real como entero propone diversas en las cuales, como me estoy enfocando únicamente en la adición y sustracción, entonces voy a tener en cuenta la A1, que es el número como expresión de una cantidad, A2, la suma como aumento, A4, la sustracción como disminución, A6, el orden de los negativos de la misma forma de los naturales, y A7, ignorar el signo. Entonces esta ya vendría siendo como los estudiantes la están tomando. Luego aquí ya hablamos de la implementación de las TIC. Hay que hablar que hay poca dinámica en este caso en los últimos tiempos, investigaciones que se centran en la implementación de las TIC en el aula. En este caso lo reitera Barreiro. Y ya hablando de lleno con el objeto virtual de aprendizaje, pues sabemos que es un recurso digital que puede ser reutilizado en diferentes contextos educativos. Para esto, Cubides determina que debe cumplir con algunas características. Debe ser reutilizable, ¿sí? Debe ser accesible, durable, autónomo y flexible. Y adicional a ello, Bellot contempla la idea de que tiene que ser en este caso un aprendiz, tiene que estar, ¿qué? Tiene que tener un diseño instruccional, ¿sí? Entonces tomamos este diseño instruccional, me dice que debo de hacer un análisis de los estudiantes, debo de tener establecer unos objetivos claros, seleccionar unos métodos de instrucciones, la utilización de los medios y materiales, si requiere la participación de los estudiantes y la evaluación. Aquí lo comparo, este método de una vez con la unidad didáctica. Recuerde que el objetivo es implementar una unidad didáctica que sea mediada mediante el objeto virtual. Entonces, si yo comparo estas dos, del diseño instruccional y la unidad didáctica, están muy ligados, están muy entrelazados entre ellas, por ende me facilita. Y ya que hablamos del aprendizaje, en el aprendizaje se toma el constructivismo de lleno, el cual me dice que es la transformación de lo real que ya tiene el estudiante. A partir de esa transformación, él va incurriendo a nuevos aprendizajes, ¿sí? Es decir, a partir de la experiencia, él va dando nuevos significados
a las nuevas estructuras. A partir de ahí, pues ya definimos el aprendizaje significativo, que es decir, hay que dejar al estudiante en el contexto y a partir de ese contexto enseñarle al estudiante. Hay 3 pilares fundamentales que son el aprendizaje por representación, aprendizaje de concepto y aprendizaje de proposiciones. Este último ya quiere que el estudiante proponga, ¿sí?, para llegar al aprendizaje que se tiene esperado. Mientras que los otros 2 es simplemente de representar cada una de las situaciones, en este caso el componente matemático, en las diversas situaciones. Ya aquí hablamos de el tipo de investigación, me dice que es no experimental, de corte longitudinal y de evolución de grupo. En este caso es un enfoque cuantitativo y la población que vamos a estar trabajando fue de 15 estudiantes. A partir de esta se sacó a partir de un análisis de muestra finita. Entonces se seleccionaron 15 estudiantes de toda la población en general. Las fases de la investigación, la primera pues la construcción de los instrumentos, la validez de la fiabilidad, validez y fiabilidad, la segunda recopilación de datos y análisis de datos. Entonces aquí ya vemos que nuestro instrumento de recolección de datos es una prueba objetiva. Esta prueba objetiva se va a aplicar antes, ¿sí?, en un pretest, con el objetivo de poder saber cuáles son esas dificultades que tienen los estudiantes y así poder diseñar el instrumento de intervención. En este caso, el objeto virtual de aprendizaje. Ya luego, después de haber implementado este objeto virtual de aprendizaje, vuelve y se aplica la prueba y ahí sí ya se hace un análisis comparativo de esos 2 resultados y para poder inferir. Ya teniendo en cuenta esto, me dice que la estructura, como lo que yo quiero llegar es a la adición y sustracción de números enteros, la prueba objetiva se divide en ítems. Entonces, el ítems 4, 5, 6 y 7 están relacionados con la dimensión de la recta y a su vez, teniendo en cuenta, esto lo propone Bruno, y a su vez se relaciona con el obstáculo. El orden entre los números negativos es el mismo que el orden de los números naturales. Es decir, aquí ya entrelazo lo que propone Bruno con Iriarte para así poder llegar a un análisis más profundo de lo que puede estar pasando dentro de los estudiantes. El ítems 8, 9, 10 y 11 van a hablar de la dimensión abstracta. En este caso, lo que propone Iriarte vendría siendo la suma como aumento, la sustracción como disminución y ignorar el signo. Pues ya aquí estamos operando, son símbolos matemáticos, entonces son los que se relacionan en este caso con la dimensión abstracta. Y la dimensión de contexto, ya tenemos el número como expresión de una cantidad y pues en algunos momentos ignorar el signo, ya dependiendo del tipo de pregunta que esté diseñada. Para este caso, pues tenemos los ítems 12, 13, 14 y 15. A partir de ahí, ya entonces ya miramos a los resultados. Entonces ya la primera vendría siendo la dimensión de la recta. En este caso podemos observar que los estudiantes en el pretest tuvieron un buen desempeño, ¿sí? Más del 68% logró contestar las preguntas. Y en el posttest, es decir, después de haber implementado el objeto virtual, esto se logró un avance significativo de un 26,7%. Es decir, que en últimas un 95% de los estudiantes lograron entender la adición y sustracción de números enteros a partir de la dimensión de la recta, ¿sí? Aquí se hace el análisis pues para ir comparando a aquellos que tuvieron dificultades. Entonces vemos el ítem número 4, en el cual en la primera prueba solamente 9 estudiantes lograron contestar las preguntas, ¿sí? La pregunta 4, y ya en el posttest, la pregunta, todos los estudiantes lograron contestar esa pregunta. Entonces, aquí quiere decir que en este caso los estudiantes sí lograron trascender y se pudo movilizar esa cantidad de estudiantes faltantes, es decir, estos 6 que nos faltaban, a la comprensión de esto. Y de una vez rompiendo el obstáculo del orden de lo negativo, es lo mismo que lo natural. También evaluamos la pregunta 6, que como observamos hay 8 estudiantes que solamente lograron contestar bien esa pregunta, mientras que 5 estudiantes se quedaron como 7 estudiantes se quedaron
de no poder contestarla, ¿sí? En este caso, cuando se implementó el objeto virtual, solamente se logró movilizar de esos 7 que quedaban pendientes, 5 estudiantes. Entonces, también hubo un avance significativo. Luego hablamos de la dimensión abstracta. En este caso, pues se puede observar que en la primera, ¿sí? en la preprueba, en la primera prueba, solamente un 23%, un 23,3% de los estudiantes lograron contestar este tipo de preguntas. Mientras que ya en la posprueba, ¿sí? Después de haber implementado el objeto virtual de aprendizaje, un 70% de los estudiantes superó esas dificultades, logrando así un 93% en su totalidad. Quiere decir que nos quedó un 6,7% pendientes, pero aún así es un avance significativo. Ya evaluando las preguntas, y aquí tenemos la pregunta número 10, la cual se centra y podemos observar que solamente 2 estudiantes en la prueba inicial lograron contestarla. Luego de haber implementado el objeto virtual, pues de esos 2 se sumaron 9 estudiantes más para así completar 11 estudiantes. ¿Cuántos nos faltaron? Nos faltaron por movilizar 4. Quiere decir que hay 4 estudiantes que aún siguen teniendo dificultades en la suma como aumento, la sustracción como disminución, o de pronto están ignorando el signo, ¿sí? Al momento de enfrentarse a este tipo de situaciones. La otra pregunta que se evaluó fue la suma, el punto 11, ¿sí? En el cual podemos observar que 2 estudiantes, al igual que el punto 10, lograron contestar esta pregunta acertadamente, y ya después de haber implementado el objeto virtual de aprendizaje, en la posprueba ya todos los estudiantes lograron satisfactoriamente este tipo de preguntas. Entonces no hubo ningún inconveniente y se logró movilizar. Ya hablando del contexto, ¿sí? Volvemos a evidenciar acá que el 37,3% de los estudiantes lograron contestar en la preprueba, ¿sí? Mientras que un 84% de los estudiantes lograron satisfactoriamente ya después de haber intervenido con el objeto virtual de aprendizaje. Esto nos arrojó un 46,7% de avance significativo en estos mismos. Hugo, Señor. qué pena, lo vuelvo a interrumpir. Su tiempo se está agotando y no hemos llegado a conocer el objeto virtual de aprendizaje. Estás hablando sobre los resultados de un objeto que no conocemos todavía. Profe, la verdad, yo no lo tengo relacionado acá. Yo me centré en los resultados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el título del proyecto? Un objeto virtual de implementar un objeto virtual de aprendizaje sobre la adición y sustracción de números enteros. Perfecto. El objetivo general. En general también implementar, evaluar, ¿sí? Implementar un objeto virtual de aprendizaje. Perfecto. Entonces ahí usted mismo me está respondiendo el cuestionamiento que usted se está haciendo. Pues lo digo de manera muy respetuosa, ¿no? Porque Sí, señor. pues el trabajo se centra en el OVA, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Debe presentar el OVA, que es la parte original pues del trabajo, digámoslo así, es la parte propositiva, es la propuesta que nos hace ver si yo la puedo usar, por ejemplo, en mi grado séptimo. Eso es lo que quiero conocer realmente, cuál fue el OVA y cuáles fueron sus diferencias con lo que es tradicionalmente una enseñanza de los números enteros en grado séptimo. Entonces, si no lo tiene preparado, joven, le toca repetir esta exposición. No, profe. Pues la verdad, pues dentro de la diapositiva, la anterior sí estaba, ¿sí? Pero me basé más a las recomendaciones que me hicieron de tratar de resumir esto y lo otro. Y la verdad, no, me centré más en los resultados, que eran como lo que me hicieron más énfasis en la observación pasada, de qué era lo que había pasado y cómo podíamos evidenciar esos resultados. Entonces, pues la verdad, en esta diapositiva no lo tengo presente.
¿sí? Uber, Sí, sí, mire, pero en la yo tengo la exposición, viejita, si quiere de ahí lo podemos mostrar, en la ¿sí? exposición pasada, en la, en la versión anterior, ¿cierto? Cuando estuvimos en la universidad de manera presencial, haciendo la sustentación, yo fui, pues, claro, ¿no? Claro frente a Sí, eso, porque, pues, ya usted lo acaba de manifestar, cuál es el objetivo, cuál es el título del proyecto, y en esa ocasión yo hice la misma recomendación, no podemos, digamos, pasar por alto conocer la herramienta tecnológica, porque ella es digamos, el eje sobre el cual está girando eh, pues todo lo demás frente al problema. Entonces, pues ahí me parece que es muy importante y de hecho antes de iniciar o cuando usted apenas iniciaba esa exposición yo le manifesté que fuera muy objetivo para poder llegar allá, al producto, ¿no? sí. Porque eh, el lobo en sí mismo también tiene, digamos, unos indicadores para poder ser evaluados, ¿no? Sí, señor. Pues, profe, vuelvo y reitero, pues yo de presentarles el OVA lo puedo presentar, pero les soy honesto. O sea, dentro de la exposición anterior, sí estaba ahí de esto, o sea, se iba a presentar en la exposición anterior. Teniendo en cuenta las recomendaciones que sus mercedes me hacían, pues yo entendí y lo asumí que era más en cuál era el aporte que estaba haciendo y cuál era el objeto matemático. O sea, que me centrara era más en el objeto matemático, sin dejar de un lado lo que su merced me mencionaba, o sea, cómo se interpretó. Y por eso era que yo en este le hacía la alusión de que lo tenía como el mediador de una unidad didáctica, ¿sí? De una unidad didáctica. O sea, lo tengo como mediador de una unidad didáctica y pues el OVA yo lo puedo mostrar en este momento, pero ya, siéndoles honestos, o sea, yo lo muestro y se lo sustento tal cual, pero que yo les diga que estaba dentro de la exposición, pues les estaría mintiendo, ¿sí? Entonces, pues no sé si ustedes me permiten a mí mostrarles y hablarles del objeto virtual de aprendizaje, porque de hecho aquí lo tengo a la mano, ¿sí? Entonces, es como eso, profe. ¿Qué propone Wilder? Sí, o sea, yo de antemano les soy honesto con ustedes. O sea, yo me centré más Mire, aquí en mire, estos resultados. vuelvo e insisto, Uber. Yo quiero que usted pues, comprenda pues, que la presentación no puede estar exenta de mostrar el funcionamiento del OVA. Es más, no conozco, aparte de algunos pantallazos que se pusieron en el primer informe que se entregó, no conocemos el funcionamiento del OVA y el OVA en sí mismo también pues, debe ser evaluado, ¿no? Yo en su momento le manifesté con claridad eso. Construir un OVA o sea, no es No un es, sí, elemento, no es un elemento de adorno, no es un elemento que adorne el proyecto. Es todo lo contrario, es el objetivo principal del proyecto, la implementación del OVA, y uno no puede implementar algo, pues obviamente sin conocer ese diseño. Es como yo decir voy a evaluar la construcción el funcionamiento de un artefacto y no tengo el diseño del artefacto, no conozco el artefacto, o sea, ¿cómo voy a poder yo evaluar desde la parte técnica? Yo me ubico desde digamos, mi postura sí, frente a la profe. formación y creo que cuando me eligen a mí como jurado de esta tesis, pues tiene que ver desde luego de la parte educativa, ¿cierto? Pero también de la parte técnica. Entonces, los OVAs, pues también su construcción responden a varios aspectos, entre ellos un aspecto psicopedagógico, un aspecto curricular, un aspecto técnico, ¿cierto? De navegabilidad, que en su momento yo se le manifesté, del uso correcto de imágenes, de sonido, de multimedia, en función de la población objetivo, en este caso los niños de grado séptimo. No es igual evaluar un OVA, ¿cierto? Para estudiantes de básica secundaria como un OVA para estudiantes de educación superior o estudiantes de
digamos, de un nivel de educación para el trabajo, por ejemplo. Entonces, hay ciertas diferencias que es importante conocerlas. Pues yo me mantengo en la posición en que hay que conocer el OVA. Pues aquí, digamos que los resultados pues, son bastante claros, ¿no? Usted los manifestó, tal vez hizo ajustes, pero los ajustes también están encaminados hacia poder observar ese producto final, ese producto técnico, que en últimas es el que está funcionando o quedará funcionando, ¿cierto?, en la institución educativa en función de unos objetivos que usted está pues, planteando, ¿no? Pues mejorar ese conocimiento frente al problema. Entonces, no sé, profesor Leonardo, su merced, ¿qué opine frente a lo que he manifestado? Claro, estoy de acuerdo. Entonces sería que terminar aquí nos presente el OVA. Me imagino que usted lo tiene en la red o lo tiene en alguna... Aquí en el archivo, de hecho, Listo, entonces es... termine rápidamente las conclusiones de este desarrollo y miramos el OVA, a ver cómo lo quedó Listo, profe. estructurado. Muchas gracias. Cuál es su dinámica, cuál es su creatividad, innovación. Listo. Entonces, siga, joven Entonces, Uber. señor, Exposición, bueno, siga con la exposición. bueno, entonces, el primer objetivo, sí, pues era conocer el estado actual de los estudiantes. Esto se logró, llegamos a la conclusión de que sí se logró, ya que con la la prueba objetiva en el pretest me permitió a mí conocer esas dificultades, ¿sí? Esos de pronto obstáculos que tenían los estudiantes y además no solamente ellos, sino evidenciar cuáles eran esas virtudes que tenían los estudiantes para enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces ya con esta información me permite a mí elaborar y estructurar el objeto virtual teniendo en cuenta, ¿sí?, los aspectos de los conocimientos previos para así poder incursionar en los contenidos matemáticos. Ya el segundo objetivo era diseñar, ¿sí?, el objeto virtual de aprendizaje. Entonces, en este caso, se tiene en cuenta todo lo que va relacionado con el ministerio, es decir, los derechos básicos de aprendizaje, los estándares de calidad, Sí, de buenos días, matemáticas. decano. ¿A usted le llegó el enlace para el consejo académico? No, no es acá. Ah, bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se tuvieron en cuenta esos aspectos fundamentales que me permiten a mí establecer unos objetivos claros que debo de plantear para que los estudiantes desarrollen, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se entrelazan con el diseño instruccional Azure, ¿sí?, que me permite a mí incorporar de cierta forma la unidad didáctica que se va a desarrollar mediante de los números enteros. Y ya evaluarlo, ¿sí? Pues ya esto lo pude hacer a partir de la posprueba, ¿sí? Y en esta nos arrojó un análisis general o un resultado general de un 47% ¿de qué? De aprendizaje significativo en los estudiantes. Quiere decir que hubo una diferencia significativa en cuanto a la preprueba y posprueba, ¿sí? Es decir, el 47% de los estudiantes que tenían, un 47% de los estudiantes que presentaron dificultades en la preprueba, pues ya en la posprueba no tuvieron ese inconveniente. Entonces se logró movilizar a una gran cantidad de estudiantes. Entonces yo creo que esas ya vendrían siendo las conclusiones, ¿sí? Ya los aportes, pues en este caso es tratar de elaborar herramientas que permitan complementar el currículo que se esté desarrollando y que estén a la par a las nuevas propuestas del siglo XXI. Otra es, pues, en la didáctica de las matemáticas y en cualquier otra rama de la educación, hay que construir herramientas didácticas tecnológicas que le permitan al estudiante relacionarse de una manera amena con los conceptos que se estén desarrollando, que se quieran abarcar. Y ya pues las recomendaciones es realizar un estudio previo, ¿sí?, sobre el objeto matemático, en este caso el contenido que se quiera desarrollar, para poder asimismo elaborar nuestro objeto virtual de aprendizaje. Esto también cambiar las prácticas docentes, tratar de incursionar en estas nuevas metodologías y nuevas herramientas que nos brinda.
Y pues ya el último es que el software Excel Learning es una herramienta muy sencilla y muy veraz al momento de poder desarrollar estrategias como objetos virtuales de aprendizaje. Entonces son herramientas que podemos utilizar. Entonces ya yo paso a presentarles el objeto virtual. Señor Jesús. Acá está. Bueno, profe, este es nuestro objeto virtual de aprendizaje. Es denominado Mundo Entero, ¿sí? Esto cuenta con una introducción. Esto aquí decimos que el objetivo es del objeto virtual de aprendizaje está diseñado para los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Domingo Savio, buscando subsanar la falencia y dificultades que tienen respecto a los números enteros, en este caso la adición y sustracción de números enteros, con una metodología y herramientas diferentes como son las tecnologías de la informática y la comunicación, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestros primeros objetivos. Estos van en base a la educación, ¿sí? No hay contenido matemático. Hacer que los estudiantes de grado séptimo en la institución educativa Domingo Savio comprendan el concepto de número entero y realice operaciones básicas de la vida cotidiana. Cabe resaltar que al comienzo estaba enfocado para las 4 operaciones. Teniendo en cuenta las recomendaciones que ustedes me hicieron en la primera exposición, entonces se limitó más el proceso y por eso es que en la sustentación pues ya hay otro tipo de enfoque. ¿Listo? Utilizar las herramientas informáticas para contribuir al desarrollo tecnológico. Esas son prácticamente los objetivos que se van a desarrollar en el grado séptimo, reitero nuevamente, en el ámbito educacional. Ya que encontramos los contenidos, ¿sí? En este caso tenemos, vuelvo y reitero, el concepto de número entero, actividades, este es un video que relaciona el contexto con el concepto de número entero, ¿sí? Aquí ya hay una herramienta en la cual el estudiante ya puede jugar a partir de algunos conceptos previos o componentes del conjunto número entero, como por ejemplo, ni es positivo ni es negativo, entonces se supone que es el número neutro, entonces vamos asignando y así sucesivamente le va dando la opción. Pues para que el estudiante vaya a partir del juego incursionando en esos conceptos. Ya que armamos parejas, ¿sí? Es buscar y pues a medida que ellos vayan relacionando, se van apropiando más de cada uno de la simbología de este mismo conjunto. Los videos están entrelazados, ¿sí? Desde YouTube, entonces se requiere internet y ellos automáticamente pues van a estar presentados, el audio. Si escuchan, es que no sé si compartí con audio. ¿Sí? Entonces, se buscan elementos, se relacionaron con estos videos que tengan que ver con la temática y que las relaciones o se las presenten en un contexto próximo. ¿Sí? Asimismo, se basó nuevamente representación, vuelve un video, también le da una mirada al contexto, ¿sí? Lo relaciona y de aquí otro video, en este caso ya es el valor absoluto. Aquí está el concepto del valor absoluto, sus propiedades, su representación gráfica, ¿sí? Número puesto y así sucesivamente.
Ya aquí empezamos a llenar huecos, ¿sí? ¿Con qué información? Pues a partir de lo que ellos ya empezaron a ver. Estas son las actividades que permiten al estudiante que participen y vayan de cierta forma ejercitando los conocimientos que han venido desarrollando a medida de la interacción con el objeto virtual de aprendizaje. Entonces ya ellos aquí van complementando, van contemplando diversas actividades, ¿sí? De relacionar, de ubicar, aquí de selección múltiple, ¿sí? Entonces son diversas actividades que le van permitiendo al estudiante pues irse evaluando e ir refutando esos conocimientos que van adquiriendo. Aquí vuelve otro juego, ¿sí? Lo ideal es que sea más dinámico, que se diviertan, que a medida que vayan avanzando se vayan relacionando de una manera de juego, ¿sí? Pues ya sabemos que son estudiantes entre 12 y 13 años que están en esa etapa de escudriñar, de averiguar todo, de querer aprender. Y pues esta es una herramienta que le va a permitir. Nuevamente relaciono los videos y así cada uno de ellos. Acá ya miramos el orden, ¿sí? Podemos ir organizando cada uno de ellos. Vuelvo y reitero, el objetivo es siempre poner en juego lo que han venido desarrollando. El concepto de mayor o igual, ¿sí? O menor. También se les da aquí al estudiante de manera de juego. Aquí se les presenta un nuevo video con la intención de que sea más próximo a ellos. Esta actividad ya viene, es un juego como tal, entonces yo debo de ubicar según el punto 6,5, lo debo de ubicar según corresponda. Si marco por fuera, pues me va a marcar error, siempre me va a marcar incorrecto. Entonces debo de seleccionar el punto que corresponda exacto, pues para que de cierta forma pueda avanzar. En este caso ya avancé, quiere decir que fue muy bien. Y así sucesivamente con ello. Entonces ya aquí aplican lo que es el plano cartesiano y ubicación de ellos. Así sucesivamente con cada uno de ellos, ya aquí empezamos a ver las propiedades de la suma, videos que complementen, ¿sí? Vuelvo y reitero, los videos para que complementen lo de las lecturas y vayan desarrollando. Cabe resaltar que el docente, a medida que van avanzando los estudiantes, van generando preguntas. Entonces el docente es mediador, ¿sí? Y va dando preguntas orientadoras para que el estudiante pueda llegar al concepto estipulado. Y así sucesivamente con cada una de las actividades. Recuerdo, al finalizar siempre de cada uno de ellos, voy a encontrar una actividad para desarrollar, y por último, encontramos aquí la evaluación. Esta es una evaluación que se les da a ellos, ¿sí? Donde ya evalúa el contexto general de todo lo que desarrollaron dentro de la misma prueba, ¿sí? O dentro del mismo objeto virtual. Entonces ellos van leyendo, van desarrollando, encontramos preguntas del contexto, encontramos preguntas de la recta, encontramos preguntas nuevamente del conocimiento abstracto, ¿sí? Entonces aquí prácticamente pues se pone en evidencia cada una de esas situaciones. Y pues a medida que van dando respuesta a sí mismo, uno va identificando las dificultades que están presentando o en este caso los errores o los obstáculos de lo real, ¿sí? Y esa vendría siendo la presentación, ya aquí viene la bibliografía de cada uno de ellos. Ese es en sí el objeto virtual de aprendizaje que desarrollé en los estudiantes y que generó un impacto positivo en ellos, pues porque, pues, puedo decirlo, no, desafortunadamente no apliqué como una encuesta de cómo les pareció el objeto virtual, pero sí pude ver en sus caras lo contento que estaban y como las ganas de seguir trabajando con este tipo de herramientas el día que desarrollé o durante las semanas que estuve desarrollando estas actividades con ellos. Profe Wilder, esa vendría siendo y el profesor Leonardo, esa vendría siendo nuestra propuesta del objeto virtual de aprendizaje. Listo, gracias. Gracias, Hugo. Y yo creo que ya, pues me pasé más de lo que debía, pero Listo. de antemano, Entonces, Wilder, profe, voy ¿tiene a, usted preguntas, Wilder?
Pues digamos que más allá de las preguntas, tal vez es un momento como de hacer algunas precisiones, ¿no? Frente a lo que se observó. ¿El profe Coronado me escucha? ¿Profe Arnulfo? Yo creo que está en reunión, porque él dijo que a las 9 iniciaba la No, no, aquí reunión. estoy. Ah, listo, profe, mejor. Eh, yo lo que quiero manifestar es, digamos, unas observaciones de manera general frente a, digamos, al proceso que a veces sucede, ¿no? En torno a proyectos de grado o tesis de grado que hacen énfasis en el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. Creo que hay una mala concepción, ¿no? Hay una mala concepción de manera general de lo que es y no es un objeto virtual de aprendizaje. El hecho de mediar algún proceso a través del uso del computador, de alguna herramienta tecnológica, pues por defecto no significa que ella per se pueda ser valorada de la mejor forma o pueda cumplir con los objetivos que se proponen en un momento dado en función de un tema. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, digamos, el uso de los medios tecnológicos pasa más que por la necesidad, por ser una moda, ¿no? Una moda. Y esa moda es a la que no podemos responder desde la maestría, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, objetos virtuales que se asemejan a un blog o que perfectamente pueden ser reemplazados por un PowerPoint u objetos de aprendizaje que en realidad es el cúmulo de contenidos digitalizados, digamos que desvirtúa el concepto de lo que viene siendo la construcción adecuada de un objeto virtual de aprendizaje, y eso a veces digamos que en la maestría, cuando he tenido la oportunidad de poder evaluar trabajos de ese tipo, pues como que así es recurrente, ¿no? Es recurrente. Entonces, algunos estudiantes manifiestan, no, es que nosotros no somos profesionales en la parte del diseño, no somos profesionales en la parte técnica, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno pues propone dentro de un proyecto un objetivo de ese tipo, pues tendrá que tener la capacidad o buscar los medios para hacer un producto adecuado. Uno no se puede escudar en que no soy profesional en el área técnica, en la ingeniería o en diseño, o, bueno, qué sé yo, para decir, no, es que no, mi objeto quedó de esa manera porque yo no soy profesional. Si uno se compromete a realizar un trabajo de ese tipo, es porque de alguna forma sabe cómo puede responder o porque tiene el apoyo técnico de, no sé, de un equipo de trabajo que lo pueda asesorar al respecto. En ese caso, pues es importante valorar, ya te doy la palabra, Hugo, es importante valorar pues el esfuerzo que Uber hace frente al desarrollo del OVA. La parte, digamos, la parte conceptual en relación con los números enteros, pues el profesor Leonardo en su momento y el profesor Alirio en su momento le dieron las recomendaciones particulares del área disciplinar, del lado de las matemáticas, ¿verdad? En este caso yo doy mis observaciones finales, no con el ánimo de coartar el proceso, sino con el ánimo de poder construir en adelante para otros que puedan llevar a cabo. Mira, un objeto virtual de aprendizaje debe pasar por lo menos por 4 componentes importantes. Una parte psicopedagógica o pedagógica relacionada con la capacidad de poder motivar al estudiante, ¿no? De poderlo motivar, de poder mover ese interés que antes estaba asociado a la clase magistral, ahora mediado por tecnología. La tecnología no despierta ese interés, seguramente pues está perdiendo de entrada un campo importante. Pero usar la tecnología no significa que necesariamente haya un interés, ¿cierto? Uno muchas veces utiliza una herramienta tecnológica por usarla, pero no porque despierta el interés, sino porque alguien me dijo, úsela, le tocó usarla. Entonces, allí juega un papel importante ese aspecto psicopedagógico. Dos, lo didáctico y lo curricular, ¿sí? La parte curricular no puede ser descartada. Entonces, aquí la parte curricular necesariamente tiene que estar ajustada digamos, al componente que en materia de mapa de competencias, que el Ministerio de Educación digamos,
los lineamientos que ha dado para el área en particular, para el tipo de grado, para el tema en particular. Y el profesor Leonardo, el profesor Alirio, en su momento, pues, se hicieron la claridad, se hizo la claridad al respecto. Luego viene, digamos, la profundidad de esa parte disciplinar, es decir, hasta dónde voy a llegar yo con el objeto virtual de aprendizaje. Y por último, estaría como digamos, como la cuestión estética, ¿no? Lo técnico y lo estético. Yo me voy a ubicar un poquito en esa parte, de lo técnico y lo estético. La parte técnica, un objeto virtual de aprendizaje tiene que tener una línea de navegabilidad que le permita ordenar al estudiante ciertos campos. Yo no puedo, dentro de un objeto de aprendizaje, pues, se sugiere no hacerlo de esa forma. ¿De cuál forma? Puedes hacer una mezcla de situaciones, digamos que aunque están atendiendo a un solo objetivo, pues no hay claramente una ruta que permita al estudiante, por ejemplo, unos aspectos multimediales, unos aspectos de interacción. Yo, por ejemplo, dentro del OVA no veo ningún tipo de, digamos, de navegabilidad para la interacción del estudiante, para la reflexión del estudiante frente a lo que está haciendo. Lo que veo es un conducto lineal, ¿sí? Algo rígido. Yo paso de un link al otro y en ese orden yo como que digamos, el conocimiento en torno a un tema, en este caso los números enteros. Pero no veo esa capacidad, por ejemplo, esa flexibilidad del OVA para retroalimentar el proceso, ¿sí? No veo esa capacidad de poder que se adapte a las necesidades del estudiante. Me explico, si el estudiante, por ejemplo, quisiera reforzar el tema, debería haber un aspecto dentro de la navegabilidad del OVA que le permitiera al estudiante profundizar un poco más en el tema, ¿cierto? Sino que es rígido, es estático, está en ese tema y, digamos, salvo 2, 3 ejercicios, de ahí para allá no pasa. Porque el tema de la parte técnica respecto al OVA, del objeto como tal, debe permitirle al estudiante tener puntos de acceso para que él se vuelva de alguna manera, válgame la expresión, autodidacta, si quiere continuar con el tema de formación. Pero el OVA que presenta Uber, pues, adolece. Por eso yo le estoy diciendo, son aspectos que se deben tener en cuenta, y el profe de pronto, Arnulfo, me escucha, que los estudiantes a nivel de maestría deben tenerla, digamos, los que se van por este énfasis, deben tener claro que uno no es solamente desarrollar o montar un texto allí dentro de un medio tecnológico y ya eso es un OVA. Eso es algo que no podemos seguir concibiendo porque estamos quitándole la potencialidad al objeto virtual de aprendizaje. Entonces, perfectamente y con todo respeto, este OVA que se presenta, se puede montar en un PowerPoint y perfectamente funcionará igual. Entonces, digamos que se pierde esa riqueza técnica que puede llegar a aportar aún más, ¿cierto? Entonces, son aspectos que se deben tener en cuenta. Y no hago énfasis aunque debería también tenerse en cuenta, ¿no? El manejo de colores, el tamaño, la resolución, el tipo de interfaz que se está utilizando. Excel Learning no es el mejor software para crear, yo creo que se tuvo que haber tenido bastantes problemas técnicos al momento de crear este OVA. El Excel Learning es un software bastante rígido para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje. Lo limita a uno mucho digamos, como diseñador del OVA, como constructor del OVA, como arquitecto del OVA, lo limita demasiado. Entonces, el Excel Learning no es una herramienta. Tal vez uno lo opta porque es libre, ¿cierto? Es un software que no tiene ningún tipo de valor monetario, usted puede acceder a él y pues digamos que por las circunstancias es importante pues digamos tenerlo en cuenta como una ventaja, pero el Excel Learning no es un software, digamos, que se adapte fácilmente a los requerimientos que un OVA, ¿sí? Con un OVA con toda su capacidad técnica pudiera desarrollar. Entonces yo pues, concluyo, profesor Leonardo y profesor Profe, Arnulfo y Uber, frente a me lo que gustaría de pronto a lo que vi, ¿cierto? A dar lo que vi. unas palabras ahí. Mucho gusto, Uber, muchas gracias por escuchar. Esto, profe, muchas gracias, respeto sus aportaciones, ¿sí? De hecho, me llama la atención porque de cierta forma cuando yo incurrí en seleccionar mi objeto virtual de aprendizaje para implementarlo, a nosotros nos dieron un área,
¿sí? De esas áreas que las son electivas, ¿sí? Y esas fueron las herramientas que la misma maestría me dio, ¿sí? Para yo desarrollar en su momento. Vuelvo y reitero, no estoy buscando culpables de nada, ¿sí? Pero de hecho, mi electiva fue esa, nos dieron exclusivamente ese software y nos brindaron todas las herramientas. Para ese entonces estaba la profesora Natividad, que fue la que nos dio la electiva, y yo le presenté mi objeto virtual de aprendizaje y según ella, como me presentó a mí, o sea, según ella es la profesional en el ámbito educativo y se destaca en esa rama, ¿sí? Pues me lo dio a mí a conocer como que lo mío era lo máximo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, escuchar su opinión y contrarrestarla con la compañera o en este caso con la profesora, pues me toma a mí de cierta forma como algo desprevenido, pero vuelvo y reitero, yo tomé de las mismas herramientas que me dio la maestría al momento de ir incursionando. Lo mismo el profesor Sí, Uber, Loaiza, para el cerrar, profesor Loaiza cerrar, revisaba, listo. Uber, disculpa, para cerrar el tema frente a lo, mira, yo no estoy de ninguna manera cuestionando, digamos, la formación a nivel de la maestría, sino el nivel que el estudiante muestra en torno al trabajo final, ¿cierto? A los trabajos finales, al OVA final. Sin embargo, vea, la profe o los profesores en la maestría seguramente, pues, seguramente le dijeron, ese no es el único software, ¿cierto? Ese no es el único software o la única herramienta para construir objetos virtuales de aprendizaje. Es una herramienta, es libre, ¿sí? Eso facilita mucho las cosas. Sin embargo, mire que las recomendaciones que yo estoy dando están en el sentido en que hay que explorar otros caminos y hay que, seguramente, esto aquí para usted no va a terminar más adelante, va a estar inquieto por usar otros tipos de herramientas tecnológicas, pero cuando nos enfrentemos al OVA no podemos tomar esto a la carrera, ¿sí? Ese es, digamos, el mensaje que yo quiero enviar, Sí. porque es que construir un OVA no es, vuelvo, insisto, colocar un contenido simplemente en un medio digital, ¿sí? Mira, aquí nosotros, de pronto, desde el profesor Leonardo, esperaría que hubiera una producción propia de parte suya, ¿cierto? Multimedial y no traer solamente un video de YouTube. ¿Me hago entender? Sí, Porque para sí, eso, señor, por sí, ejemplo, claro. en una guía, perfectamente en una guía didáctica, ¿sí? O en una secuencia didáctica, yo le puedo colocar, yo puedo reemplazar todo esto, llevarlo a un, digamos, un condensado de pasos que les tienen que decir, visite tal página en YouTube, ahí va a encontrar el video. O sea, no hay nada diferente aquí en cuanto a la producción multimedial que le diga a uno, oiga, hubo de verdad un desarrollo técnico acorde con el nivel que se estaba buscando dentro del proyecto. ¿Me hago entender? Perfectamente Sí, usted puede señor. colocar en un listado, un link en PowerPoint y lléveme a YouTube y ya. O sea, allí no hay, digamos, novedad en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para la mediación. Lo que hay es una compilación de cosas y es de valorar, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que podemos ir mucho más allá y que los OVAs no pueden quedarse en eso, porque desafortunadamente o el mensaje llega mal o el estudiante de pronto, pues, digamos, para poder sentirse más cómodo, utiliza herramientas las que más se acomodan. Entonces yo quiero finalizar con Le- con estos Listo, comentarios profe. muy la respetuosos, palabra, desde luego. Wilder, para ir Profe Leonardo, cerrando. mucho gusto. Listo. Es hoy la oportunidad de poder, digamos, Listo, Dale, hacer profe. esas Mauricio. Gracias, profe. recomendaciones. Listo, Mauricio. Entonces, si realmente en estos tiempos de educación remota, la propuesta que usted hace resulta pertinente y muy interesante. Por eso lo invito a que lo siga trabajando. Que lo siga trabajando, lo puede seguir mejorando, puede ser su problema de investigación para un doctorado, quizás. Y entonces lo puede mejorar en muchos aspectos, claro que sí, lo puede socializar, lo puede compartir en los diferentes eventos, ahora que va a haber el encuentro internacional de profesores de matemática, lo puede presentar, lo puede mejorar, puede trabajar la parte técnica, la parte estética, mirar, porque es una materia muy importante, muy interesante
Es una propuesta alternativa y, como le digo, pertinente en estos tiempos de educación remota, que está por mejorar y que de pronto también puede revisar, trabajar aspectos muy puntuales, ¿no? El aprendizaje de los números enteros es una problemática muy puntual. Existe una taxonomía de los errores y dificultades. De hecho, se presenta en todos los niveles. Usted encuentra dificultades en la universidad a trabajar con números enteros. Entonces, puede mejorar, perdón, esa invitación que puede mejorar el proceso para que no lo descarte, para que lo siga trabajando, para que lo comparta, lo presente, lo exponga y para que hacia el futuro usted pueda tener una buena propuesta y que realmente sea altamente relevante por el contexto pues, pedagógico y didáctico y en el contexto de las OAS. Pero entonces, una pregunta, Mauricio. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el uso de esta OVA que nos propone y una enseñanza tradicional de los números enteros de séptimo? ¿Usted qué diferencia le destaca y qué ventaja realmente que le destaca, pensando que es un producto que usted nos ofrece a la comunidad y que realmente nos quiere convencer de que lo que usted nos ofrece es altamente impactante en el contexto de la educación matemática para grado séptimo? Profe, pues aquí hay que ver de antemano que los estudiantes de cierta forma nacen con una virtud, en estos tiempos ya nacen con una virtud en la implementación de las TIC, ¿sí? Y creo que cambiar de escenario, en este caso como lo es de la clase tradicional, a pasar ya a la elaboración, ¿sí? A la implementación donde ellos prácticamente son autodidactas, porque bien lo dice el profesor, ellos paso a paso van incursionando en cada una de estas alternativas, entonces ya le da las herramientas fundamentales para que él vaya desarrollando esa comprensión del contenido matemático. Cabe resaltar que es que no hay que dejarlo solo, que se le entregó el software y no, hay que estar ahí presente siempre porque nosotros vamos a ser quien medie, ¿sí? Esa interacción entre el estudiante y en este caso el objeto virtual de aprendizaje. Entonces, de antemano, ya de entrada tenemos un punto a favor porque si bien sabemos, los estudiantes tienen mucha curiosidad por estas herramientas tecnológicas. O sea, ya desde que nacen ya están con esa curiosidad y es lo que se está implementando ahorita en el siglo XXI. Entonces, esto es un paso, ¿sí? A mejorar y a hacer más dinámicas en cuanto a la diversidad que podemos encontrar en las herramientas tecnológicas, no solamente en los computadores, sino que también estos objetos de aprendizaje también sirven para elaborarse y diseñarse mediante aplicaciones. Entonces, es como dice el profesor, ir mejorando, ir puliéndonos a medida que va pasando el tiempo, pero brindándole más herramientas al estudiante para que él pueda escoger, ¿sí? Y no se limite únicamente a ir a recibir las clases en el salón, sino que él también pueda encontrar estas herramientas en diversos escenarios. Es una herramienta que él la puede llevar a su celular, es una herramienta que él la puede llevar a su computador, o sea, no está ligado, es que tiene que ser únicamente en este computador, sino que sirve para cualquier otro tipo de computador. Entonces, es algo que si el estudiante despierta el interés y en la primera entrada ya llamó la atención de él, entonces él va a seguir incursionando y va a seguir como relacionándose más con este tipo de eventos y le va a permitir al estudiante de cierta forma generar ese aprendizaje autónomo, vuelvo y reitero, con el apoyo del docente acompañante. Entonces es una herramienta que diferencia, ¿sí?, la cotidianidad en la cual ellos siempre han estado inmersos en el aula de clase. Listo, gracias, joven Mauricio. Pues yo creo que no hay más preguntas. No sé, Will, ¿quiere agregar algo? Pues después nos comunicaremos con el programa para ver cuál es la opinión, cuál es el veredicto, cuál es el concepto. Listo, Wilder, no sé si usted tiene alguna pregunta. Le agradezco mucho su participación, su exposición. Le repito que lo siga trabajando, lo puede mejorar mucho más. Puede ser su problema de investigación para estudios futuros. Y ojalá lo pueda compartir en diferentes eventos de formación docente, de encuentros de investigadores, para que sea una
experiencia interesante y que no lo deje allí. ¿Listo, Mauricio? Listo, profe, Ojalá lo muchas pueda seguir gracias. trabajando y compartiendo porque le veo mucho potencial. Hay que revisar algunas cosas, tanto técnicas como teóricas, pero es una propuesta muy interesante que puede realmente ser pertinente para educación remota y para muchos problemas que se presentan alrededor de lo que es el aprendizaje de los números enteros. Listo, adiós, ahí muchas gracias y ya con Gracias, eso profe, muy cerraría. amable. Profe Leonardo, muchas gracias. Uber, muchas gracias por la presentación. Ojalá se tengan en cuenta como le decía, para seguir mejorando, ¿cierto? Muchas veces uno se queda, digamos, o se conforma con lo ya creado. El llamado es a poder superar esa, digamos, esa zona de confort allí y poder avanzar hacia nuevos estadios de conocimiento. Listo, profe, Muchas muchas gracias, Uber, por gracias. la presentación. Profesor Coronado, muchas gracias a usted también por la invitación el día de hoy. Sí, yo le pido el favor al profesor Leonardo, el profesor Wilder, profesora Jenny Paola, que me regalen 2 minuticos. Mire, antes de que retire Uber Mauricio, mire, Uber Mauricio, yo creo que las observaciones que han hecho los profesores han sido muy puntuales, ¿cierto? Espero que las tome, digámoslo, con mucho respeto, lo tomen con la seriedad que merece estos procesos. Todo esto es por un bien personal aparentemente, pero en la medida que usted se cualifique, eso se va a revertir en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto será a revertir en la formación de una nueva sociedad. Entonces, ahí hay unos aportes que me parece que son muy valiosos. Pondérelos y me parece que es más que una evaluación, unos muy buenos consejos como colega. Sí, señor. Entonces, próximamente le estaremos dando a conocer, digamos, el veredicto de esta sustentación. Listo, profe. Claro. Esto, agradecerles a ustedes por haber leído mi trabajo, por las recomendaciones que me hicieron, las observaciones muy puntuales, las tendré en cuenta. Esto, seguiré trabajando en ello. No me voy a quedar quieto, me gusta mucho este ámbito, entonces créame que sí trataré y seguiré llevando todos estos procesos. Vuelvo y reitero, muchas gracias por esos aprendizajes y pues espero que todo haya salido muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, listo. Sí. Le pedimos. Profesor Wilder, profesor Leonardo, muchas gracias, profesora Paola. He escuchado, digamos, los comentarios y yo veo que hay, digámoslo, razón en las preocupaciones que se manifiestan, sobre todo, digámoslo, la preocupación que manifiesta el profesor Wilder. Si uno ve que de alguna manera algunas situaciones, algunos conceptos, algunas categorías en un momento dado son trivializadas, ¿no? Entonces uno entiende, por ejemplo, el caso de las OVAs, que de pronto es un concepto que se trivializa, ¿sí? Habría que ver, digámoslo, como la fuerza de esa categoría en el marco del título que se presenta, pero yo simplemente por respeto a ustedes y demás, yo tengo que ubicarlos en el contexto en que se dan estas cosas, estas situaciones, no con el ánimo de responsabilizar a alguien, ni mucho menos yo salvar mis responsabilidades. Es decir, yo lamento que estas cosas se estén dando y lo lamento como persona, digamos, lo que trabajo en la universidad y a la universidad le debo todo, ¿cierto? Y porque ustedes también lo hacen. Yo lamento que estas cosas se pasen, pero yo sí quiero manifestar, digamos, en lo que concierne al grupo de investigación que en este momento atiende la maestría en Ciencias de la Educación, ¿cierto? Infortunadamente, en el momento dado que se dan estas situaciones, el grupo de investigación no está al frente de la maestría, ¿sí?
Entonces, eso para precisar, porque efectivamente nosotros tenemos como grupo de investigación, y ustedes lo saben, claritico que las cortes se abren en la medida que tengamos proyectos o macroproyectos de investigación con objetos de estudio bien definidos para articular las tesis a dichas cortes. Yo les agradezco su comprensión, ¿cierto? A la profesora Jenny Paola, porque tomar sobre la marcha esto no es nada fácil. A ustedes, ¿cierto? Que me comprendan la situación, pero son situaciones que aparecen en el camino y digamos lo que de alguna manera hay que hacer los máximos esfuerzos para que estos estudiantes salgan lo mejor cualificados posible. Sí, ofrecerles disculpas, ¿cierto? Por lo que se ve, por lo que se presenta, pero y reconocer de que efectivamente es una falencia. Y lo otro, como le digo yo, simplemente quiero que lo escuchen, lo acepten y me lo comprendan como una contextualización de lo que ha sucedido infortunadamente. Profe, mire, yo quiero manifestarle algo. Es claro, ¿no? Es claro que es importante manifestarle en este caso al candidato, ¿cierto? Magíster, digamos, algunas precisiones que ya se le habían recalcado a él en otras, en la situación anterior. De hecho, si no lo hubiera manifestado hoy, nos hubiéramos ido sin ver el OVA, sin conocerlo, ¿cierto? Y eso, pues, digamos que es una situación muy, muy particular de parte de él. Obviamente, profe Arnulfo, yo cuando manifesté, si usted estaba escuchando, era para que su merced se diera cuenta, digamos, del tipo de recomendaciones que se estaban dando y de ninguna manera, pues, por supuesto, salva a usted esa responsabilidad, ¿verdad? No hay, digamos que no hay una responsabilidad de parte de la maestría en ese sentido, pero sí es importante, profe, que, digamos, que esos conceptos los estudiantes los tengan claros, ¿no? Porque para que no se vayan con, digamos, una idea tal vez formada personalmente de manera inadecuada, pero yo les manifestaba, yo no estoy juzgando la formación a nivel de la maestría, ni mucho menos, ni la profesional que estuvo al frente, pero seguramente uno como docente da las herramientas mínimas, ¿cierto? Mínimas de trabajo, pero nunca obliga a un estudiante a que las tome, sino que al contrario, lo anima a que avance hacia otras. Entonces, profe, de mi parte, pues esas recomendaciones fueron dadas con mucho respeto para que se tengan en cuenta en el trabajo futuro de él. Y pues seguramente a veces los trabajos de maestría pues juegan ese tipo de situaciones, ¿no? A todos nos ha sucedido que en un momento, digamos, uno como director quiere una cosa, ¿cierto? Y resulta que el mismo quehacer va hacia otro lado. Y pues esa situación con Uber ha sido pues muy particular. Pero bueno, aquí estamos prestos a poder aportar lo que más podemos, lo mejor que podemos, frente al desarrollo del proceso, en este caso de Uber. Profe Arnulfo, muchas gracias de todas formas por el espacio y, y pues más que nadie, usted que está al frente de la maestría sabe que estos procesos son bastante complejos, ¿no? Sí, sí, no. Yo entiendo perfectamente, el profesor Wilder, y sé el respeto, la sinceridad y la honestidad, ¿cierto? Y el propósito de sus comentarios. No, yo simplemente los tomo a bien todo cuanto llegue, digámoslo, para que la maestría crezca y con ella la educación en la región serán bien llegados, tranquilos. ¿Ah? Yo entiendo perfectamente el propósito, el objetivo de esos comentarios, sino que, digámoslo, pues quería, digámoslo, como precisarle algunas situaciones, ¿cierto? Para que si en un momento dado de pronto no había una situación que no era como clara, pues se tuviera la claridad, ¿no? No es por más, pero yo no, muy agradecido, pues ojalá hubiesen muchas personas con esa capacidad de decirnos las cosas y con la debida forma y con el respeto con que ustedes lo están haciendo. No era más. Pues colegas, yo que les digo, les pido el favor de que mediante el correo institucional, pues ustedes me hagan llegar el concepto, ¿no? ¿Cierto? O si ustedes, es que reunirnos con el profesor Alivio es imposible.
Lo ideal sería que pudiésemos que el profesor Alirio escuchara y luego nos reunieran, pero eso va a ser imposible. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo que a partir de lo visto y lo demás, ustedes entonces envíen el concepto por correo, ¿cierto? Y yo trato de aunarlo, ¿no? ¿Hay un formato, profe? No, es decir, simplemente por el correo, digámoslo, expresar de que a partir de lo escuchado, de la sustentación vista y los argumentos presentados, pues ustedes consideran que el concepto es aprobado o no aprobado. ¿Sí? Listo, profesor Nulfo, muchas gracias por la invitación. Sí, entonces Entonces, así quedamos. Ingeniero, Bien. gracias. No, Leo, gracias, muy formal. Señorita Jensi, ¿Jensi o Jenny? Jenny Señorita Paola. Jenny Paola. Ah, sí, Bueno, no. gracias. Sí, Y esto Muchas yo, gracias a gracias por ustedes. el esfuerzo. no, a y usted, yo muchas quería gracias. decirles también que el esfuerzo de trabajar sobre algo que ya está elaborado es muy difícil porque pues ya tenía todo y desde organizar el título y nuevamente objetivos tendría que haber sido un trabajo nuevamente de implementación. Es bien complejo la situación como se dio y hay unos problemas personales alrededor del estudiante que no permitieron que yo pudiera ver la presentación antes de que él la colocara, porque hubo varias recomendaciones que se tuvieron en cuenta, pero pues bueno, en la marcha se aprende y pues gracias a las recomendaciones del profe Wilder, porque realmente son cosas en las que tenemos que mejorar desde la maestría y que también es un reto a nosotros poder hacerlo, porque es lo que nos demanda ahora todo esto que nos está pasando, ¿no? Para trabajar por medio virtual, pero digamos que desde los parámetros que exige un objeto virtual de aprendizaje. Muchas gracias, profe Wilder, profe Leonardo, por todas las recomendaciones que nos sirven para todos, y profe Arnulfo. Dios los bendiga y un abrazo para Bueno, todos. con mucho gusto, gracias a Bien. ustedes. Bueno, cuidémonos, dijo un Feliz amigo. día. Bueno, Chao, Cuidémonos qué profe. bueno que para estén bien. volvernos a ver. Verlos bien. Profesora Jenny Paola, Sí, señor, dígame, profe. una pregunta, una inquietud. Si es tan amable, entonces me puede regalar la grabación. Bueno, señor. Profe, la vez Sí. pasada que yo no estuve, me la compartió la secretaria solo en audio, porque creo que queda muy pesada. Pero de todas maneras, yo ahorita que cuelgue, espero que convierta y ya miro cómo se la hago llegar al correo. A ver cómo se la hacemos llegar al profesor Alirio para salir de esto lo más rápido posible. Perfecto, bueno, señor. Jenny Paola, muy agradecido, muy formal. Bueno, Buen profe, día. con muchísimo gusto. Hasta luego, profe. Gracias. Bye.